Sublime gracia del Señor, que un infeliz salvó. El mensaje de hoy, domingo 12 de julio, es una sola palabra que hoy mismo comparto con ustedes. El mensaje de hoy se titula Háblame. Una sola palabra, signos de admiración. Quisiera subrayarla, quisiera ponerla en negritas, quisiera ponerla más grande que el tamaño de la pantalla. Este es el mensaje que hoy vamos a compartir con usted y con cada uno de los que tengan a bien sintonizarnos o regalarnos unos minutos de su valioso tiempo. Hoy, cuando hablamos de la palabra háblame, y estamos en un ambiente inmerso en donde sabemos y damos por entendido que vamos a relacionarnos en un lenguaje espiritual, pues es fácil, es sencillo identificar que a quien le estamos diciendo háblame es al Dios soberano, al Dios del universo, al Dios que es real en nuestras vidas, al Dios que es nuestro Padre, al que nos ama, al que nos bendice, al que nos escucha, al que está con nosotros, y le decimos todos juntos, háblame. Aunque se sienta loquito ahí en su casa, dígale a Dios, háblame. Y sacude a tu hermano si se está durmiendo, no ha despertado bien, y dile, hey, repite conmigo, háblame, háblame. Eso es lo que le queremos decir a Dios. Y eso tiene mucho que ver porque hoy en día no es cosa del siglo XXI, pero sí es cosa de los seres humanos. Nos cuesta mucho trabajo poder asimilar la existencia de Dios en función de las cosas que nosotros estamos viviendo. Y de repente nos volvemos muy exigentes para que entonces Dios hable a nuestros oídos en una forma en que tú y yo la tengamos clara. Es más, casi le queremos poner a Dios el idioma, el lenguaje o la nomenclatura en la que queremos que Él nos hable, y de repente dejamos de lado que no somos nosotros los que tenemos que condicionar a Dios para que Él se comunique con nosotros. Más bien dicho, somos nosotros los que tenemos que abrir nuestra humildad, nuestro corazón, para poder entonces apreciar lo que Dios quiere decirnos y quiere hablarnos. Cuando tú y yo le decimos a Dios, háblame, tenemos que respaldar esa expresión con una buena dosis de humildad, de paciencia, de mansedumbre, de entendimiento, de apertura, de fe. Bueno, tenemos que inyectar una buena dosis de todos estos elementos para que entonces podamos decirle a Dios con sinceridad, háblame. Porque si se lo decimos a la ligera, muy probablemente Dios va a intentar hacerlo, pero tú y yo vamos a estar en otra sintonía y difícilmente vamos a escuchar cuando Dios está hablando. Puede ser tan sencillo que ni cuenta nos damos y Dios nos está susurrando al oído, y Dios nos está diciendo, nos está dando indicaciones, nos está instruyendo. ¿Cuántas veces tú y yo hemos volteado al cielo y le hemos dicho a Dios, háblame? Y estamos atravesando una situación X, Y, Z y le decimos a Dios, háblame, ilumíname. Y es aquí en donde quiero compartir contigo lo que la palabra, la escritura, nos muestra acerca de esta bella palabra, esta acción que nos conecta con Dios para entonces discernir juntos lo que implica decirle a Dios, háblame. Cuenta por allá una anécdota, es más que una ilustración, no tiene fecha, no tiene punto en la historia, pero decía por allá una ilustración que un personaje iba en su remo en su bote de remos, iba en alta mar, y entonces en esos momentos, cuando ya no veía tierra hacia ningún lado, vino un viento fuerte, volteó su embarcación pequeña, y entonces esa embarcación, por alguna extraña razón, pues también se vio fracturada y quedó hecha inservible. Y este hombre, al verse en medio del océano, pues entonces empezó a desesperarse, a asustarse, y le vino bien
en esos momentos pensar que podía clamar a Dios por un milagro, para que Dios le hablara en ese momento. Y entonces fue tal su convicción que Dios le dijo a Dios: Dios, háblame, sálvame en este momento. Y entonces, pues su oración era sincera, pero él no tenía claro cómo era que Dios le iba a hablar. Al poco tiempo pasó un barco más grande y lo vio allí batallando, y entonces esa embarcación grande se quiso acercar y le dijo: no, 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 gracias, gracias, yo estoy bien, yo estoy bien. Y él pensaba que estaba bien porque estaba esperando que Dios le hablara. Y entonces, al poco tiempo, a los minutos de estar él ahí batallando en el agua, de repente se da cuenta que aquella embarcación dio aviso a los guardacostas, y aquellos se vienen en un helicóptero y se acercan para quererlo rescatar, y él le dice: no, 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 está bien así, gracias, gracias, gracias. Y él decía: Dios me va a hablar, Dios me va a rescatar. Y así pasaron las horas y él seguía viendo por dónde aparecía Dios, hasta que pues se le acabaron las fuerzas y se le fue la vida. Y se ahogó. Y entonces, por eso le digo que esto es una mera ilustración. Cuando llega al cielo, llega muy altanero y le reclama a Dios: oye Dios, si yo te pedí que me ayudaras y tú nunca apareciste. Y entonces Dios le dijo: ay, mi hijo, ¿cómo te falta entender las maneras en que yo hablo? Le dijo: te mandé un barco, así y asá y asá, y tú lo rechazaste. Después te mandé un helicóptero y tú lo rechazaste. Y tomaste a bien tomar las decisiones a tu manera y pensaste que yo tenía que hablarte de la manera en que tú decidías que tenía que ser. Muchas veces las personas pedimos escuchar a Dios, pedimos que Dios nos hable, y de repente olvidamos que Dios escucha nuestras oraciones, pero al mismo tiempo Dios es el que dice cómo va a hablarnos, cómo te va a hablar a ti y cómo me va a hablar a mí, porque has de saber que tú y yo somos personas distintas, individuos con personalidad muy propia, muy particular, y la manera en que Dios me va a hablar a mí no necesariamente es la forma en que te va a hablar a ti, y viceversa, porque cada quien tiene su forma de ser, y Dios nos va a hablar como Él ha decidido y como Él ha establecido. Por supuesto que esto que estamos abordando es partiendo de la fe y para la fe. Si queremos darle a esto otro tratamiento, déjame decirte que va a ser muy complicado que podamos llegar a un punto. Pero lo que sí quiero decirte es que en este mensaje llamado Háblame, hoy vamos a abordar 3 puntos importantes. Vamos a dividir nuestra lección en 3 puntos importantes. Estos son de la siguiente manera. Vamos a abordar acerca de la fragilidad humana o la fragilidad del hombre. Ese es el primer punto. El punto número 2, vamos a ver la soberanía de Dios. La soberanía de Dios. Y el punto número 3, la conjugación de ambas cosas. Es decir, la conjugación de la fragilidad humana con la soberanía de Dios. Esos son los 3 puntos que vamos a abordar a lo largo de este pasaje, de este mensaje, y hoy quiero compartir contigo un texto que se encuentra en las Escrituras, por allá en el libro de Jeremías. Si tú tienes la oportunidad, puedes tener tu Biblia a la mano, pero si no, no te preocupes, fíjate, yo lo voy a compartir contigo. En Jeremías capítulo 18, versículos del 1 al 4. La palabra de Dios dice de esta manera: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Ponga atención en esto. Y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Subraya esa última expresión: según le pareció mejor hacerla. Cuando
tomamos este pasaje de Jeremías, no es difícil para los que hemos transitado en las diferentes pasajes de la Biblia, encontrar que una figura muy característica en la que Dios narra sus enseñanzas es a través de esa analogía del alfarero, del barro, de la rueda, del horno. Ese oficio del alfarero, a Dios le plació tomarlo como una enseñanza, como un ejemplo, para mostrarnos muchas de las cosas que Él quiere y que ha preparado para nosotros. Esto lo vamos a encontrar a lo largo de toda la Escritura, diferentes maneras de referirse al trabajo que hace el alfarero a través de su oficio. Y de esa manera quiero hacerte juntos evocar esa imagen donde se encuentra un hombre trabajando a través de la alfarería. Dice la Escritura que Jeremías, el profeta Jeremías, tenía cierta comunicación con Dios. Y en esa comunicación Jeremías iba y venía todos los días a orar, se comunicaba. De repente Dios le dijo a Nehemías, quiero hacer un paréntesis, cuando Dios le hablaba a los profetas, cuando Dios le habla a los profetas, les habla de una manera muy singular. Y el profeta identifica cuándo es la voz de Dios. Quiero que entremos a escudriñar un poquito esa imagen y por qué Dios dice yo te voy a hablar a través de ese momento. Y así Nehemías se lanzó y empezó a discernir lo que Dios le estaba diciendo. Y quiero decirte que en el primer punto de este mensaje vamos a abordar acerca de la fragilidad humana. Y la fragilidad humana tiene que ver con tu característica como ser humano, con la mía. Quiero que te enfoques por unos minutos en esa imagen del alfarero y te centres en el barro en estos momentos. El barro era una pieza de arcilla, de lodo que había sido humedecida y entonces estaba en manos de una persona, un especialista en la materia, y él era el que estaba trabajando con ello. Si nosotros nos identificamos con la imagen del barro, entonces debo de decirte que el ser humano en su propia consistencia es una figura que tiene muchas limitaciones. Aunque por ahí nos digan lo contrario, sí es cierto, puedes hacer infinidad de cosas, pero déjame recalcar que el ser humano tiene un perímetro que Dios establece y el ser humano no va a ir más allá de lo que Dios le permita ver o hacer. La fragilidad del hombre es de la siguiente manera. Nosotros tenemos una visión limitada. Tú y yo no podemos ver más allá de lo que está en nuestra vista, en nuestros ojos. No podemos ver más. No podemos tener una visión del futuro a través de nuestros ojos. No lo podemos hacer, es limitado. Nuestras fuerzas también tienen un límite. No podemos hacer más allá de lo que inclusive pudiéramos lograr a través de maquinaria pesada. Siempre hay un límite que no vamos a poder rebasar. Fuerza, visibilidad es limitado en la humanidad. Y no se diga el tiempo. El tiempo también está limitado para nosotros. Nosotros nos movemos en el cronos, bajo un cronómetro en nuestra vida y nosotros no podemos extender más allá de lo que realmente está establecido por Dios. La Escritura nos habla de que hay un tiempo para vivir, para la juventud también, para la edad madura, pero hay una cosa real. Tú y yo no nos podemos extender por más de 120 años, 110 años, por mucho que te alargues y por muy longevo que seas, nuestro tiempo es limitado. La fragilidad del ser humano es más que evidente. Y en medio de nuestra fragilidad, nosotros de repente sentimos la necesidad de que la mano de Dios obre,
y queremos que la mano de Dios obre de acuerdo a nuestras perspectivas, de acuerdo a cómo nosotros entendemos y percibimos las cosas, y se nos olvida que nosotros somos los que estamos encerrados bajo un barandal que tiene límites en el cual no podemos extendernos más allá, aun cuando la ciencia siga prosperando y siga avanzando a través de los siglos. Tenemos que caer en cuenta que la ciencia hay cosas que no va a lograr alcanzar. La ciencia no va a poder generar vida. La ciencia no va a poder introducirse en el centro del sol. La ciencia no va a alcanzar a hacer muchas cosas. No va a poder proveernos una máquina del tiempo que nos regrese al pasado. La ciencia tiene límites. El ser humano es tan frágil que no nos damos cuenta de nuestras propias limitantes. Y de repente, en medio de esas limitantes, a veces queremos meter a Dios y queremos hacer lo que Él piense, razone y actúe conforme somos nosotros. Cuando Jeremías vio el barro, cuando Jeremías vio la fragilidad de aquella masa, entendió Jeremías todo, se abre el panorama delante de nosotros cuando Dios nos revela algo a través de su Espíritu y nos muestra escenarios que a simple vista no alcanzamos a dimensionar, pero cuando vemos el barro en manos del alfarero, entonces nos estamos dando cuenta que nosotros somos ese barro, que nosotros tenemos una limitante, que nosotros no podemos decidir sobre el futuro que nos espera. Nosotros no podemos decidir lo que el alfarero, si nosotros somos el barro no puede determinar qué tipo de vasija va a ser el alfarero, porque sus limitantes están establecidas y nosotros como seres humanos tenemos que entenderlas, asimilarlas. Cuando partimos de este entendimiento, nos es más fácil poder escuchar la voz de Dios, nos es más fácil posicionarnos de tal manera que cuando le decimos a Dios, háblame, entonces en esa fragilidad como seres humanos, entonces Dios puede hablarnos. Y es más sencillo partiendo de la humildad y el entendimiento de que nosotros somos criatura y somos hechura de nuestro Dios. Él mismo dice que Él inicia una obra y Él es fiel en completar la obra en nosotros. Pero tengo que aclarar que como barro, a veces queremos asumir posiciones que no nos corresponde asumir. Y lejos de querer darle a Dios la autoridad que a Él le corresponde, queremos nosotros forcejear con Dios. Y es como tan absurdo como querer o pretender que el barro se resista a ser manipulado en las manos del alfarero. El barro, cuando empieza a ser manipulado en las manos del alfarero, solo basta que el alfarero tenga muchas cosas bajo su maestría, bajo su dominio, para poder identificar que somos tan frágiles, tan vulnerables, que si por alguna razón nuestra conformación se está yendo en un destino distinto, Dios tiene todo en sus manos para poder manejar nuestro destino. Ahora bien, hemos dicho que lo vamos a manejar esto en 3 vertientes, en 3 puntos. Si yo te digo que nosotros tenemos que identificar que la fragilidad del hombre es una realidad, también tenemos que identificar que la soberanía de Dios es una realidad. La soberanía de Dios es importante que tú y yo la identifiquemos. Y aquí es donde los seres humanos batallan para entender. Y entonces cuestionan a Dios. Batallan para entender que Dios sea real porque no muestra las cosas como el ser humano quiere verlas. Si vemos nosotros la imagen que vio Jeremías en aquel tiempo, vamos a identificar que estaba el barro en las manos del alfarero. Y el alfarero es aquel personaje que se dedica a la alfarería, perdón por el pleonasmo pero ese personaje que se dedica a eso tiene el conocimiento para hacerlo, para seleccionar el material, para manipular el material. Tiene el conocimiento de qué es lo que quiere lograr con el material
y tiene el control de los elementos con los que va a trabajar. Si nosotros tan solo pudiéramos ver sin limitaciones la voz de Dios cuando nos susurra todos los días, sería más sencilla la tarea. Todos los días surgen ante nuestros ojos esos pequeños milagros que a veces pasan desapercibidos porque nos hemos acostumbrado a ellos. Hemos demeritado tanto la voz de Dios, hemos acostumbrado tanto nuestros sentidos a la obra de Dios, que ya lo damos por sentado que así tiene que ser y que es una realidad. Pero qué maravilla es cuando vemos los milagros de Dios uno por uno ocurrir en nuestra vida, en la escena de nuestra vida. Qué hermoso es saber que cada mañana tú y yo despertamos y podemos abrir nuestros ojos y darnos cuenta que un día más está frente a nosotros. A veces no reparamos, pero nuestro corazón está latiendo con el mismo ritmo que lo dejamos una noche anterior, bombeando y succionando todos los días como un verdadero milagro que la ciencia difícilmente va a poder imitar. Todos los días podemos ver la luz del día y podemos darnos cuenta de que por algún motivo el astro rey, el sol está de nuevo frente a nosotros y algo sucedió que había desaparecido por unas horas, pero ya está de nuevo. Por alguna razón, nuestro organismo empieza a funcionar y empieza a respirar aire y selecciona el oxígeno y hace lo que necesita hacer el metabolismo y fluye en todo nuestro sistema, el torrente sanguíneo, nuestra respiración, nuestro cabello está creciendo, si damos cuenta, para los que tenemos poquito pelo, pues también crece un poquito. Para aquellos que respiramos, manejamos un ritmo y nos damos cuenta en nuestra respiración todos los días, vemos nuestros ojos, vemos el gusto que tenemos al deleitarnos en los alimentos. Todos los días suceden milagros en nuestra vida, todos los días. Pero omitimos pensar que es Dios el que tiene el control de todo eso. Si nosotros pudiéramos darle a Dios todos los días el crédito de lo que mueve Él en sus manos, sería más sencillo que todos los días viniéramos delante de Él, ante su presencia, y darle gracias por todas las maravillas que nos permite visualizar cada mañana. Qué hermoso es poder salir y darnos cuenta que todavía están los pajarillos cantando, que hay viento corriendo, que todavía puedes respirar el aire que existe en la atmósfera. Qué hermoso es podernos dar cuenta de todas las maravillas y son esos pequeños milagros que tú y yo los damos por una realidad que no necesita más valor. Y oh sorpresa, todo eso Dios nos está hablando todos los días. ¿Sabes una cosa? Es el alfarero pensando en el barro. Esa es la imagen que vemos en estos momentos. Y quiero destacar algo. Si tú y yo logramos dimensionar ese poder, ese dominio que Dios tiene en el universo, será más fácil entonces poder ver la imagen de aquel alfarero y descubrir que hay cosas tan claras en esa fotografía como las que te voy a mencionar. El alfarero tiene el control sobre el barro. Ojo con esto. El alfarero es el que controla el barro, no el barro al alfarero. Si tú y yo somos entendidos, rápidamente lo asimilamos. Pero aparte de que el alfarero tiene control sobre el barro, ¿sabes una cosa? También tiene control sobre la rueda, sobre la que va a poner el barro. Y el alfarero determinará si le da recio o le da despacio a la rueda, o si la detiene. Él es el que tiene el control. ¿Y sabes otra cosa? El alfarero tiene también el control del horno, a donde va a llevar la pieza que ya tiene una forma. Si él determina qué temperatura, le baja, le sube, lo apaga, o lo introduce o no introduce la pieza de barro. ¿Quién es el que tiene el control? Dios soberano. Es el alfarero tomando en sus manos la pieza de barro. La soberanía de Dios no debiera ser cuestionada. Es el alfarero, es Dios el que tiene los planes que tú y yo a veces desconocemos. Él es el que conoce lo que viene, lo que tú y yo no podemos ver en nuestras limitadas habilidades.
Él es el que conoce el destino de nuestras vidas, lo que tú y yo no conocemos si no nos ponemos en sus manos. Él es el que sabe por qué nos está manipulando de una manera, moldeando de una manera. Él es el que sabe. Y a veces a los seres humanos nos cuesta trabajo entender que si estamos en las manos de Dios, estamos en las manos expertas, en las manos perfectas que nos van a llevar al destino perfecto, no al que tú y yo queremos, sino al que Dios ha designado como perfecto para ti y lo ha designado para mí. Los propósitos de Jehová son perfectos. Déjame decirte que Dios siempre está trabajando, siempre está trabajando. Él no descansa, Él no se detiene, Él siempre está obrando. Y tú y yo somos los que de repente en nuestra vulnerabilidad humana nos desviamos, a veces nos enfocamos en otras cosas, nos detenemos, pero el que está obrando todo el tiempo es Dios. Y déjame retomar la figura del alfarero, porque cuando Jeremías vio aquella imagen, Dios le dijo, te voy a hablar. Y entonces Jeremías rápidamente se le reveló lo que Dios estaba diciendo allí. De repente Jeremías vio al alfarero trabajar con un pedazo de barro y ya llevaba una figura más o menos armada de una cazuela, una vasija. Y de repente, cuando Jeremías estaba observando aquello, puede ser que el alfarero movió su cabeza en desaprobación y lo que hizo fue aplastar y volver aquella figura, la volvió a hacer bola y la volvió a hacer una pelotita redonda. Me ha tocado ver esa imagen y es tan curioso. En algunos años atrás yo estaba viendo con mucha curiosidad trabajar a algún alfarero y me llamaba la atención cómo le iba dando forma a esa vasija que desde mi perspectiva estaba muy bien hecha. Pero de repente, cuando lo estaba observando, me doy cuenta de que la vasija la aplastó y la volvió a hacer una bola. Y dije, ¿qué pasó? Si le estaba quedando bonita, si según yo le estaba quedando muy bien. Pero la realidad es que el que estaba manipulando la masa era él, y él sabía si estaba cumpliendo con el propósito o no estaba lográndolo. Amigo, a veces nos cuesta trabajo entender qué es lo que Dios está procesando en nuestras vidas. Nos cuesta mucho trabajo entender hacia dónde Dios nos quiere llevar. Nos cuesta trabajo confiar en que el destino al que Dios nos ha llevado hasta el momento es un destino de bien para nosotros, porque somos tan imperfectos, somos tan frágiles como el barro, tan limitados como el barro, que de repente se escapa de nuestro entendimiento los propósitos y los planes eternos que Dios ha decidido a los cuales llevarnos. Y entonces muchas veces forcejeamos cuando Dios en sus maravillas, en esa rueda, en ese círculo que está dando vueltas sobre el cual Dios nos está poniendo, ese círculo que tú y yo lo podemos ver alrededor, obrando alrededor de nosotros, y Dios nos está mostrando sus maravillas, sus bendiciones, pero de repente no ha sido suficiente. No has visto lo suficiente porque todavía soy una persona que no nos satisfacemos a la primera. Y de repente Dios ve que no vamos en la dirección que Él ha designado que es la mejor para nuestras vidas. Y a veces tomamos un camino distinto. A veces tomamos una postura que no es la mejor para nosotros. Pero nosotros no nos damos cuenta. A veces terqueamos con Dios y cuestionamos, pero ¿por qué Dios no me va a dejar hacer eso? ¿Por qué Dios no me permite lograrlo? Y no nos damos cuenta por qué Dios nos bloquea y no nos deja avanzar. Y es que estamos en las manos del alfarero. Recuerdo una vez cuando Pablo estaba en uno de sus viajes misioneros, él iba con un destino, hacia un destino, y de repente él narra en el libro de los Hechos diciendo, pero el Espíritu Santo no nos dejó avanzar y tuvimos que cambiar el destino. Y eso es lo que pasa con los que hemos creído en Dios. Hemos de entender que a veces nosotros llevamos nuestros propios caminos y queremos tomar las riendas de nuestra propia vida y queremos decirle a Dios cómo es
que voy a estar mejor? ¿Cómo es que es mejor el asunto? ¿Cómo Dios puede mejorarme a mí? Y se me olvida que yo debo estar en las manos del Maestro. Se me olvida que soy yo el que debo de depender de Él y no Él de lo que yo diga. Y en ese forcejeo que tenemos como seres humanos ante Dios, es cuando a veces invertimos tiempo, fuerzas, desgaste en nuestra vida y no logramos entender qué es lo que está pasando. Porque déjame recalcar que cuando entramos en el proceso del alfarero, no nada más es que el barro lo va a remojar tantito para que sienta bonito, no nada más lo va a poder poner en el rodillo para empezar a manipularlo. Tiene un tiempo especial el barro en los procesos de Dios, que Dios obra y nos habla a través de muchas cosas que son bendiciones, pero también hay un tiempo en donde nos va a afianzar y ese tiempo es el tiempo del horno. Allí me voy a detener un poquito. A veces, amigos, nos es difícil darle la autoridad de nuestra vida a Dios, porque no confiamos en Él, porque dudamos de que Él tiene un plan bueno para con nosotros. A veces hemos nosotros bromeado inclusive y hemos visto que nosotros mismos ejercemos resistencia para con Dios. Me recuerda mucho un caso. En una ocasión, hace algunos años, un jovencito se acercó conmigo porque me tocó llamarle la atención. Era un joven de nuestra iglesia y le estaba yo llamando la atención sobre alguna situación y le estaba explicando las consecuencias. Él en un momento determinado se sintió agradecido y me dijo: pastor, eso es lo que yo necesito. Yo necesito que me corrijan, que me regañen, que me llamen la atención cuando me equivoco. La verdad, a mí me gustó mucho escuchar eso y le digo: qué padre. Es que la verdad, en mi casa mis papás no hacen eso, yo lo necesito. Y casi le daba una medalla, porque digo, ¿cuántas veces vamos a escuchar a nuestros jóvenes decir así? Y se la compré y me gustó. Dije, qué padre escuchar personas que te digan eso y que te den esa autoridad. Qué padre. Pasó un tiempo y de nuevo lo vi incurrir en una falla en donde se estaba afectando él y estaba afectando a otros. Cuando lo llamo y le empiezo a explicar, él empieza a argumentar, lo cual es válido. Pero si no tienes argumentos convincentes, creo que es el tiempo de empezar a guardar silencio. Y sus argumentos, él mismo se daba cuenta que no eran sólidos, que no eran convincentes. Y entonces le decía: no resistas, se tiene que corregir ese asunto. Y él se empezó a sentir vulnerado y empezó a molestarse y a enojarse. Hasta que ya lo estaba yo viendo muy desencajado y le dije: oye, ¿qué no recuerdas que tú me dijiste que yo podía llamarte la atención y regañarte si lo consideraba necesario? Y me dijo: sí se lo dije, pero él ya estaba en una situación muy diferente a la de días atrás. Nada más que eso es para cuando usted tenga la razón. Y entonces pues yo me reí en mi interior y dije: pues caramba, ¿quién determina entonces cuál es la razón? ¿Es entonces ese argumento el que tú y yo usamos con Dios para decirle: Dios, regáñame, pero siempre y cuando tú tengas la razón? ¿O Dios, haz mi carácter, moldéame, pero siempre y cuando tú tengas la razón? Porque si yo soy una persona que me resisto a la soberanía de Dios, que me resisto a ser dirigido por Dios, entonces toda la vida voy a estar dando coletazos, golpeándome, lastimándome, y nunca voy a entender que Dios quiere trabajar en mí. Pero si yo me resisto, entonces yo voy a ofrecer oposición y Dios no va a poder avanzar, no porque no esté en sus posibilidades, sino que Dios está demandando algo de ti y de mí. Y esa demanda de parte de Dios es que seamos obedientes, humildes, dóciles, confiados en que en las manos del Maestro estamos en buenas manos. Y entonces es así como Dios va a empezar a obrar en nuestras vidas. Quiero ir al tercer punto de este mensaje. Quiero comentarte
que el tercer punto es importante de la siguiente manera. El tercer punto es la conjugación de ambas cosas. Eso es lo que quiero compartir contigo. ¿Qué pasaría si nosotros logramos hacer esa amalgama entre nuestra fragilidad y la soberanía de Dios? Nuestras capacidades limitadas y la poderosa mano de Dios. ¿Qué pasaría si uniéramos nuestra humildad con la sabiduría de Dios? ¿Qué pasaría si uniéramos nosotros en la obediencia con la autoridad de Dios? ¿A dónde nos llevarían nuestros pasos? ¿A dónde nos conduciría Dios en nuestras vidas? Ten por seguro que Dios tiene pensamientos de bien para ti y para mí. Y Él sabe perfectamente hacia dónde nos va a llevar, siempre y cuando tú y yo estemos dispuestos a ser guiados en sus manos. Quiero recordarte que el barro por sí solo carece de sentido. El barro por sí solo puede ser parte de la tierra, del paisaje, pero el barro en manos de un alfarero tiene un sentido muy distinto y tiene dimensiones inimaginables. Si tú y yo como barro queremos caminar al margen de Dios, te puedo decir que puedes hacer tu lucha, puedes hacer lo que tú quieras, puedes realizar tus proyectos al margen de Dios y muchos te van a aplaudir, pero delante de Dios y en la vida de la eternidad y en el trascender de las generaciones, sabes una cosa, estoy limitado. No podemos ir más allá y no va a pasar más allá. Por mucho que nos afanemos, el barro por sí solo carece de sentido. Y esto es algo que Dios está esperando que tú y yo podamos entender. Ahora, por el otro lado, también te quiero decir que Dios, el Dios omnipotente, el Dios poderoso, requiere mostrar su gloria. Y su gloria a través de la debilidad del barro, a través de la debilidad y fragilidad de nuestra persona. Dios en medio de nuestra debilidad hace que su gloria sea manifiesta y Dios perfecciona nuestra debilidad. Y Dios nos lleva de la mano y hace cosas inimaginables con nosotros y a pesar de lo que somos. Lo importante radica en que el barro entienda que con Dios es como podemos trascender. Con Dios es como podemos lograr hacer ese equipo y esa amalgama perfecta que en los planes de Dios ya existe el diseño cuidadoso en su creatividad, en sus manos. Dios, obrando en el hombre y a través del hombre, puede hacer cosas inimaginables para ti, para tu vida y para mi vida. Es Dios operando a través de este barro. Es Dios obrando a través de nuestra humanidad, como Dios revela de su gracia, como revela de su misericordia, como revela de sus bondades. Y fíjate una cosa, cuando Dios tiene el control de esto, es tan hermosa la relación que podemos tener con Dios, que Dios ve nuestra vida y la ve mucho más adelante de lo que tú y yo la venimos viendo. Casi te puedo decir que tú y yo estamos viviendo esta vida en este momento en diferido. Es decir, estamos viviendo la repetición, porque Dios ya sabe en qué acaba este asunto. Ya sabe en qué acaba la historia. Hoy quiero decirte que tú y yo estamos llamados a ser una pieza en las manos de Dios, una pieza de honra, una pieza valiosísima en las manos del Maestro. Dios quiere trabajar a través de ti. Dios quiere hacer cosas importantes a través de ti. Pero es necesario que tú y yo le digamos a Dios, háblame Dios. Y como dice esa hermosa canción que voy a volver a compartir con ustedes, háblame. Y cuando sientas, Dios, cuando tú veas que yo me estoy desviando y si es necesario corregir, quitar, cortar y volver a empezar, Dios, que sea tu voluntad. Porque muchas de las veces tú y yo habremos caminado en un destino equivocado, porque decidimos cerrar nuestros oídos a la voz de Dios y Dios nos dejó caminar. Pero siempre en la misericordia de Dios está
siempre una oportunidad para que volvamos a las manos del Maestro y que Dios empiece a tomarnos en sus manos de nuevo. Sublime gracia del Señor, que un infeliz